Bueno, en este curso o microcurso de un mes de duración, de apenas 4 clases, nosotros vamos a estudiar algunas inconsistencias que aparecen dentro de la mecánica cuántica. No inconsistencias ligadas con, digamos, con su capacidad predictiva, porque la mecánica cuántica o el aparato formal matemático de la mecánica cuántica tiene una capacidad predictiva que nunca pudo ser, digamos, rebatida. Dicho de otra forma, las cuentas en mecánica cuántica andan muy bien y predicen los fenómenos con precisión suficiente. Pero, claro, quizás existen algunos, por decirlo de alguna forma, agujeros en su parte interpretativa. O sea, como decir, bueno, uno está tratando de ver qué objeto real, de la vida real, está describiendo esas ecuaciones que aparecen en el formalismo de la mecánica cuántica. Bueno, y ahí aparecen, digamos, los problemas, de los cuales nosotros vamos a hablar solamente de algún problema o algunos problemas que aparecen en esta parte, ¿no? Entonces, antes de empezar a hablar de estas cuestiones o de estas aparentes inconsistencias o inconsistencias en la parte interpretativa, vamos a dar un breve repaso de mecánica cuántica, ¿no? Entonces ustedes tienen, si no recuerdan, vamos a recordar algunas cosas de mecánica cuántica y bueno, se la tendrán que acordar porque el curso utiliza estas cosas que voy a mencionar, ¿no? Que estas cosas las dimos en el curso de Introducción a la Cuántica y a la Relatividad. ¿Está bien? Entonces comencemos por ahí. Bien, pensemos, por ejemplo, en una partícula libre. Lo que vamos a tratar de hacer en esta parte es mostrar cómo se puede llegar a la ecuación de Schrödinger o recordar eso de una manera quizás muy poco formal, pero mucho más simple que la que utilizó Schrödinger para de alguna forma postular o dar fuerza al postulado que es su ecuación, ¿no? Entonces pensemos en una partícula libre. La partícula libre tiene esta energía cinética, ¿no? Bueno, esto recuerdo que es totalmente equivalente a poner un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Porque el P que estoy poniendo acá es la cantidad de movimiento que ustedes utilizaron en la mecánica clásica no relativista, o sea, masa por velocidad. Así que si acá ponen masa al cuadrado por velocidad al cuadrado dividido 2 veces la masa, me queda un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, o sea, la energía cinética. Entonces, una partícula libre, que es una partícula que no está sometida a ningún potencial, como bien dice acá, potencial vale 0, solamente tiene energía cinética y se puede escribir así. Esto ya lo recontra conocen, creo. Bien, ahora uno podría hacer la siguiente trivialidad: multiplicar a ambos lados de esta ecuación por una función que va a ser la función de onda
como está escrito acá. Bueno, y pensar en lo siguiente, que por otro lado una partícula libre se puede asociar a una onda plana. Uno, para entender esto, puede recordar los experimentos, por ejemplo, de difracción de electrones, donde se descubre que el electrón de alguna manera tiene asociado una onda porque se logra difractar electrones, donde la palabra o la frase que el electrón tenga asociada a una onda, sobre esa frase todavía no vamos a entrar. Es decir, ¿qué significa que el electrón tenga asociada una onda, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. Que está el electrón y la onda, que no está el electrón y que está solamente la onda. O que el electrón mismo es una onda. Bueno, por ahora no vamos a entrar en eso, simplemente vamos a creer que pensemos en electrones. El electrón libre está asociado a una onda plana como la que se muestra acá. Bien. Bueno, si uno agarra y deriva parcialmente respecto del tiempo a psi, como se ve acá, bueno, si derivo respecto de t parcialmente, esto es una constante, estas cosas también. Entonces bajaría 2pi sobre h y también bajaría menos c de acá, ¿no? O sea, me queda una cosa así. Ahora bien, toda esta parte que está acá, esto, otra vez es psi, ¿no? Así que la derivada de psi respecto de t, bueno, me da i por e sobre h barra, porque bueno, el 2pi lo pasé abajo de la h y h sobre 2pi es h barra. Así que en definitiva me queda esto que está acá. O sea que si uno mira detenidamente este miembro y que son la misma cosa, porque hay una igualdad, ¿no? Uno puede pensar que la energía es esto que está acá. O sea, que la energía tiene asociado, por decirlo de alguna manera, este operador diferencial. Quiere decir lo que dije antes, que si yo aplico este operador diferencial sobre psi, obtengo la energía. Bueno, multiplicada por psi, está bien. Entonces, este operador diferencial tiene una autofunción que es psi y un autovalor que es e. Recuerden que un operador aplicado a una función, si me daba un múltiplo de esa función, quiere decir que esa función era se la llamaba autofunción del operador, y el número es el autovalor. Bueno, acá cuando aplico este operador a psi, me da un múltiplo de psi, ¿no? Porque e es un número, psi es otra vez esta función. Bueno, análogamente, uno podría derivar respecto, en vez de parcialmente de t, derivar parcialmente respecto de x, y llegaría a una cosa así. Y de acá yo puedo despejar p por psi y pasar esto al otro lado y
hacer el mismo razonamiento que hice antes para descubrir que entonces P estaría como asociado a este operador. Para entender eso hago lo que hice antes, ¿no? P por psi, y despejo esto, pasa para el otro lado. O sea que P por psi me quedaría, bueno, H barra que pasaría acá arriba y la I que pasaría abajo. Pero la I que pasa abajo la puedo escribir como menos I arriba, ¿no? Entonces acá me quedaría P por psi sería menos I H barra por la derivada respecto de X de psi. Así que P quedaría asociado a este operador. Bueno, P al cuadrado, que se puede interpretar como el operador P aplicado al operador P, o sea, esto que está acá, trivialmente se va a poder escribir así. ¿Está bien? O sea, menos I por menos I va a ser I cuadrado, que es menos 1, después me queda H barra por H barra cuadrado, y la derivada de X de la derivada es la segunda derivada. Así que uno también podría pensar en un operador P cuadrado, que es esto que está acá. Y que la cantidad de la mecánica clásica que uno conoce, P cuadrado, se puede asociar con este operador. Así como la cantidad de movimiento se puede asociar con este, y la energía se puede asociar con este. Bueno. Entonces, volviendo a lo anterior, ¿no? Si uno pone que la energía es cinética, y bueno, acá multiplica por psi, como hicimos, y donde dice E, en vez de poner E, pone el operador asociado, y donde dice P cuadrado, pone el operador asociado, llega a lo que es la ecuación de Schrödinger para una partícula libre. Bueno, si la partícula está sometida a un potencial B, uno puede generalizar lo anterior y ver que se llega a esto, que es la ecuación de Schrödinger para la partícula libre más B por psi. Y como bien escribí acá, hay que tener presente que no es esta la manera en la que Schrödinger llegó o utilizó para deducir su ecuación. Digo deducir, pero su ecuación es un postulado, ¿no? Como todo en física, porque puede ser que esa función de onda, que una partícula, que el electrón se lo difractó, y en realidad no existiría tal función de onda, en realidad la difracción o la supuesta difracción fue debido a otra cosa. O sea, puede ser que esto no tenga nada que ver con la realidad. Por eso esto es un postulado que después, bueno, tiene que pasar por ese juez que es el experimento, y ese juez decide si este postulado tiene algún viso de realidad o no. Bueno, vamos a aclarar que ese postulado en realidad pasó por miles de pruebas en un periodo de tiempo muy largo, ¿no? De 1926, que es cuando se escribe esto, ahora casi 100 años, la ecuación de Schrödinger demostró predecir fenómenos que la física clásica no pudo explicar.
Bien. Todavía, cuando Schrödinger escribe esa ecuación, donde aparece la psi, él llega a eso, y ya vamos a hablar de eso, analizando una analogía, se puede decir así, entre la óptica y la mecánica, pero vamos a hablar más tarde de eso. Cuando Schrödinger coloca la psi en su ecuación, todavía faltaba entender qué tenía que ver la psi esta con la supuesta partícula, ¿no? Antes de esto existía el electrón como partícula, donde uno lo medía como una porción de algo localizado. Y ahora en la difracción de electrones aparece esta onda de electrones, y uno podría pensar, como dije al principio, si ya no existen más las partículas, si en la vida solo existen las ondas. Es decir, que las materias son ondas. O puede pensar que existen las partículas y existen las ondas, y de alguna manera cada partícula tiene alguna onda asociada que de alguna manera rige su, por decirlo de alguna forma, su dinámica. O sea, me dice a mí, me va a permitir predecir dónde encontrar la partícula o qué va a ser la partícula. O si la onda no existe, y todo esto es una cosa que dio de casualidad. Bueno, cuando Schrödinger termina de escribir o armar su ecuación, postular su ecuación, que él arma pensando en una partícula, no en el zoológico de partículas que aparecieron después, sino él estaba pensando en el electrón, y nosotros podemos seguir pensando en el electrón. Entonces, cuando él arma su ecuación, postula en algún momento que la psi estaría ligada quizás con la densidad de carga del electrón, o sea que lo que ondularía sería la densidad de carga. Después con eso llega una inconsistencia, después vamos a hablar de eso cuando llegue el momento, y bueno, eso queda descartado. Y Max Born en el 1926 da otra interpretación que liga a la función esta de onda con la probabilidad de encontrar la partícula. Por ejemplo, si yo hago esta cuenta, multiplico la función de onda por su conjugada compleja y la multiplico por un diferencial de posición, toda esta cuenta me estaría dando la probabilidad de encontrar la partícula en un entorno de esa posición. O sea que esto que está acá, psi conjugado por psi, se puede escribir como una densidad de probabilidad, o sea, la probabilidad por unidad de longitud. Si yo multiplico la probabilidad por unidad de longitud multiplicado por la longitud, me daría la probabilidad, ¿está bien? Entonces vuelvo a repetir, esto me está dando la probabilidad de encontrar a la partícula en un entorno de un valor de posición, llamémoslo x0, donde ese entorno tiene un ancho de x. Dicho de otra forma, la probabilidad de encontrar la partícula entre dos posiciones, x igual a y x igual a b, es esta integral. Nosotros vamos a trabajar acá en una dimensión, o sea, la variable, la función de onda va a depender no de x y z, sino solamente de x y, bueno, también obviamente del tiempo.
para no complicar mal las cosas, ¿no? Bueno, esta es la interpretación que hace Bohr, Max Bohr. No confundir Max Bohr con el otro, Niels Bohr. Igual el Bohr de Niels se escribe de otra manera. Entonces Max Bohr hace esta interpretación y piensa que la función de onda es simplemente como un artilugio matemático que me sirve para calcular probabilidades. Bueno. Entonces, dicho esto, vamos a repasar los postulados de la mecánica cuántica, lo que conforma un, digamos, cuerpo de postulados que se denominan o están dentro de lo que sería la interpretación ortodoxa de la mecánica cuántica. Estos postulados se escriben posteriormente a que Schrödinger escribe su ecuación famosa. Creo que se escribieron allá por el 1930 o 1933, y son como una formalización que hace otra persona que se llamó von Neumann. Entonces, que de alguna manera von Neumann resume en estos postulados toda lo que se había cosechado, digamos, en los años anteriores en la mecánica cuántica, ¿no? Lo que se vio en los experimentos, etcétera, etcétera. Entonces, el primer postulado dice, claro, que el estado de un sistema quedaría representado por un ket o una función de onda, y que ese ket o la función de onda, ustedes pueden pensar en la función de onda, contiene la máxima información sobre el sistema a la cual uno tendría acceso. Es decir, todo lo que puedo conocer del sistema estaría ahí. Fuera de esa función de onda no habría nada, por decirlo de alguna manera. En la mecánica clásica, recordemos que un estado físico es dar, bueno, una serie de valores, de posición, velocidad, qué sé yo, y quizás otras variables, ¿no? Pero en cuántica ahora el estado físico no es dar posición y velocidad, porque para colmo, como vimos en Introducción a la Cuántica, no se pueden definir simultáneamente posición y velocidad, sino que es dar a conocer cuál es la función de onda. O sea, si uno conoce la función de onda del sistema, eso es el estado físico del sistema. O su equivalente, que es el ket. Así que bueno, en mecánica cuántica el estado físico es un vector, qué sé yo, lo que sea. Tendrá componentes, ¿no? Como decir, bueno, la posición en X, la posición en Y, la posición en Z, la velocidad en X, la velocidad en Y, la velocidad en Z, etcétera, etcétera. Mientras que en la mecánica cuántica el estado está asociado a una función que en principio pertenece, habíamos visto eso, que estas funciones se pueden pensar como un vector de un espacio de infinitas dimensiones, en principio. Y bueno, cuando vimos Introducción a la Cuántica y la Relatividad, resolvimos algunos problemas de los que se pueden resolver, o sea, problemas simples pensados para resolver en un aula, como por ejemplo el pozo de potencial o la barrera de potencial, el átomo de hidrógeno, y ahí, bueno, obtuvimos, colocando como dato el potencial, obtuvimos
las energías y también las funciones de onda. Y esas funciones de onda me permitían, por ejemplo, obtener probabilidades de encontrar la partícula en tal o cual lugar, ¿no? Y también me permitían obtener, bueno, si uno conoce probabilidades, puede obtener valores medios de ciertas cantidades. ¿Qué sé yo? ¿Cuánto vale el valor medio de la cantidad de movimiento de esa partícula? O sea, una vez conocida la función de onda, psi, y bueno, resuelta la ecuación de Schrödinger, uno sacaba nosotros habíamos resuelto problemas donde el potencial no dependía explícitamente del tiempo. Entonces ahí uno llegaba a una ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, que era relativamente sencilla. Y bueno, resolver eso era encontrar tanto la función de onda como los valores de energía. O sea, cuando uno resolvía esa ecuación, encontraba los valores de energía y la función de onda. Bueno, esa función de onda tiene cierta característica, ¿no? Porque ya en la ecuación de Schrödinger uno la deriva, o sea, tiene que ser derivable, pero como la deriva dos veces, ¿no? Está la segunda derivada respecto de la posición. Bueno, sus derivadas tienen que ser en principio continuas, ¿no? Pero además de eso, debido a la interpretación que da Bohr de la función de onda, uno, claro, como la integral está ligada con la probabilidad de encontrar la partícula, tiene que existir la integral. Porque, bueno, en la cuántica que nosotros vimos, la partícula no se desintegra. Es decir, que si uno integra, calcula la probabilidad de encontrarla entre menos infinito e infinito, entre x igual a menos infinito y x igual a infinito, esa probabilidad va a dar 1. Porque la partícula en algún lado, entre menos infinito e infinito, tiene que estar, ¿no? Entonces, cuando una función cumple esto, en realidad cuando cumple que la integral entre menos infinito e infinito es una constante, bueno, acá la constante vale 1, no importa, cuando cumple esto se dice que es, o habíamos dicho que es de cuadrado integrable. ¿Está bien? Porque piensen que si esto es un número complejo, yo pongo z, número complejo por su conjugado me da el cuadrado del complejo. Me da el módulo al cuadrado, ¿no? Z por z conjugado me daba módulo al cuadrado del número complejo. Así que esto es como módulo al cuadrado de psi. Entonces, yo estoy pudiendo integrar el módulo al cuadrado. Por eso acá dice que psi es de cuadrado integrable, ¿no? O sea, su módulo al cuadrado es integrable, no diverge. Esta cuenta no me da infinito. Eso es lo que quiere decir. Bueno, habíamos dicho entonces que todo lo que uno necesitaba conocer del sistema estaba metido en la función de onda, y ahora vamos a decir que las variables dinámicas, las cosas que uno puede medir, estarán representadas en mecánica cuántica por un operador que cumplía ciertas condiciones matemáticas y que entonces se llamaba operador observable. Y además que cuando uno mide, por ejemplo, yo quiero medir, supongamos que estoy hablando de la variable dinámica momento angular. Entonces en mecánica clásica común ya sabemos lo que es el momento angular,
estará representado por un vector. Acá no, acá va a estar representado por un operador, y cuando uno quiera medir el momento angular, si lo mide, va a encontrar solamente los autovalores de ese operador, o los valores propios también, como se llaman, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, en mecánica cuántica una magnitud, algo que se puede medir. A representa algo medible, la cantidad de movimiento, qué sé yo, la posición, no sé, el momento magnético, el momento angular, la proyección del momento angular, etcétera, etcétera. Va a estar representado por un operador que uno generalmente lo pone como A con un sombrerito arriba. Y cuando uno mida el momento magnético o el momento angular, etcétera, etcétera, solamente va a poder encontrar estos números que son los autovalores del operador. ¿Cómo se calculaba los autovalores del operador? Y bueno, uno hacía actuar el operador sobre la función, y eso me daba un múltiplo de la función. Claro, si esta f era una autofunción del operador, ¿no? Si esta f era una autofunción, cuando uno hace actuar el operador sobre la función, me da un número por la función, o me da números por la función. ¿Está bien? Así como vimos antes. Vayamos a las hojitas anteriores, a ver. Bueno, qué sé yo, mirando, por ejemplo, acá, ¿no? Este era el operador energía, y cuando uno lo hacía actuar sobre la función de onda, estoy hablando en este caso de la partícula libre, me daba la energía multiplicada por la función de onda. ¿Está bien? Entonces este es el operador, esta va a ser la autofunción, psi, y este va a ser el autovalor. Bueno, volvamos entonces a esto. Entonces esto era el segundo postulado. Bueno, acá puse algunos ejemplos. El operador cantidad de movimiento, que bueno, si uno trabaja no en X, sino que trabaja en X y Z, en vez de escribirlo como menos IH barra derivada respecto de X, aparece el gradiente, o sea, el vector gradiente. Esto es, por ejemplo, si uno piensa en cartesiana, ¿no? Derivada respecto de X, coma, derivada respecto de Y, coma, derivada respecto de Z. Si uno lo escribe en otros sistemas de coordenadas, obviamente aparece otra cosa, ¿no? Bueno, la energía que nosotros la tomamos como la energía de la mecánica clásica, cinética más potencial, tenía asociado el operador este, que se denomina hamiltoniano. En el caso no relativista, donde la energía es esta, la energía no relativista, bueno, el hamiltoniano se escribía así. Bueno, pero había otros operadores, qué sé yo, cuando vimos el átomo de hidrógeno lo habíamos visto. Por ejemplo, el LZ, momento angular proyección en Z, en coordenadas esféricas uno lo puede escribir así. O el L cuadrado, o sea, el módulo cuadrado del L, que en esas mismas coordenadas, estos son ejemplos que salieron del átomo de hidrógeno, ¿no? Lo podíamos escribir así. ¿Está bien? Bueno. El tercer postulado me habla de la probabilidad de medir un determinado valor.
Bueno, por ejemplo, yo tengo una magnitud determinada A, o sea, piensen que A puede ser cualquiera de estas cosas, y quiero medir la probabilidad de encontrar algún valor de A, porque habíamos visto, por ejemplo, en el átomo de hidrógeno, que LZ podía recorrer ciertos valores, ¿no? Bueno, entonces yo digo, no sé, estoy midiendo LZ y quiero conocer qué probabilidad tengo de que cuando mida el valor, qué sé yo, 3, por decir alguna cosa cualquiera de LZ. O sea, qué probabilidad tengo de medir el valor A1 de la magnitud A, que ahora sabemos que este A está representado por un operador. Por ejemplo, esto es LZ, ¿no? ¿Qué probabilidad tengo de medir el valor 3 de LZ? Entonces, para eso tengo que primero calcular, claro, encontrar las autofunciones y los autovalores de justamente el operador que está representando la magnitud que quiero medir. Entonces, para hacer la cosa no tan complicada, entonces uno, por ejemplo, puede empezar suponiendo que A posee un espectro discreto, o sea, el espectro es el conjunto de autovalores de A. Acá lo hemos llamado A sub K, esos autovalores, donde entonces, claro, si esto es discreto, K es un número natural, ¿no? A sub 1, A sub 2, A sub 3, qué sé yo. Y además, suponemos al principio que a cada valor de estos hay asociado solo una autofunción. Después vamos a ver el caso en que esto no pasa. Pero, por ejemplo, a A1 está asociada la autofunción F1. A A2 la F2, así, A sub K estará asociada a la función FK. Voy a recordar ahora que esto no pasa, por ejemplo, no pasaba en el átomo de hidrógeno, ¿no? Bueno, si a cada autovalor hay asociada solamente una autofunción, se dice que el autovalor es no degenerado. El autovalor está casado solo con una autofunción y no con varias. Entonces es no degenerado. Y entonces la probabilidad, el postulado de probabilidad me dice que la probabilidad se calcula de esta manera. Contrayendo la autofunción asociada al valor A sub K, por ejemplo, si yo quiero calcular qué probabilidad tengo de medir el valor A sub 1 de, qué sé yo, del momento angular, ¿no? Por decir alguna cosa. Tengo que hacer esta cuenta, tengo que encontrar esto que, si uno se acuerda qué significa esta notación de Dirac, esto significa, bueno, la integral, ¿no? Primero el módulo al cuadrado, que está acá afuera, y adentro esta cuenta es la integral de la autofunción asociada a este autovalor conjugada, o sea, f sub k conjugada, multiplicada por el estado en el que está esa partícula, bueno, y todo integrado en el volumen, ¿no? O si yo estoy en una dimensión en X, acá voy a integrar en X. Entonces, bueno, este es el otro postulado. Vamos a ver qué pasa si A sub 1, en vez de estar asociada solamente a una autofunción, está asociada a más de una. ¿Cómo pasaba? Recuerdo esto, por ejemplo, en el átomo de hidrógeno. Recordemos algunas cositas entonces de eso porque nos va a ayudar a fijar ideas.
Por ejemplo, cuando uno resolvía el átomo de hidrógeno encontraba las autofunciones que estaban caracterizadas por estos números cuánticos. Este número cuántico estaba asociado con la energía, este con el momento angular, con el módulo del momento angular, y este con la proyección z del momento angular. Este número n podía tomar determinados valores, 0, 1, etcétera, etcétera. Perdón, acá 0 no, 1, etcétera, etcétera. Vamos a borrar ese 0. Porque queda muy feo. Vamos a grabar. Entonces, autovalor, vamos a agrandar esto, podía tomar el valor 1, etcétera, etcétera. El L, el segundo número cuántico, podía valer entre 0 y n-1. Por ejemplo, si n vale 1, el L podía valer 0. Si n vale 2, podía valer 0 o 1. Bueno, y el LZ corría entre menos L y L. Así, por ejemplo, si yo pienso en el segundo nivel de energía del átomo de hidrógeno, uno encontraba que la energía se escribía así. E0 era la energía del estado fundamental, que era menos 13,6 electronvolt, átomo de hidrógeno, de eso estoy hablando. Entonces la energía del segundo nivel vale menos 3,4 electronvolt. Ahora, fíjense que acá n vale 2. Este es el valor de n. N vale 2, que es lo que figura acá. L puede valer 0 o 1, ¿no? Entonces acá, supongamos que L valga 1. Si L vale 1, este LZ puede valer, correría entre menos 1 y 1. O sea, este LZ valdría menos 1, 0 o 1. Entonces, eso si L vale 1. Yo puse ese ejemplo acá. Ya vemos entonces que el autovalor de energía está por lo menos asociado a 3 estados. Pero dijimos que también L podía valer 0, o sea que acá iría inclusive un estado más. Bueno, vamos a ponerlo, ya que para que no se confundan, podemos poner una flecha más o podemos poner directamente ese estado. N vale 2, pero L puede valer 0 y eso fija el valor de LZ en 0. Y vamos, ya que estamos, a poner una flechita hacia acá más. Bueno, entonces ya acá vemos que el valor de energía sub 2 es degenerado, porque ya está asociado a más de un estado, ¿no? Bueno, en realidad está asociado, como se puede ver en total, a 4 estados. Los estados con L igual 1 y el estado con L igual 0. O sea que este autovalor es degenerado. Lo que uno puede ver es que el estado fundamental, o sea el E sub 1, está asociado solamente a un estado. Porque si n vale 1, L puede valer
solamente 0 y LZ solamente 0. O sea, E1, estado fundamental, no es degenerado. Pero E2 es 4 veces degenerado, tiene degeneración 4, ¿no? El grado de degeneración tenía que ver con el número de autoestados que tenía asociado. Bueno, en ese caso, ¿cómo se calcula la probabilidad? Por ejemplo, de medir E sub 2. ¿Con quién hago la cuenta? Con este, con este, con este. Recuerden que en la cuenta de probabilidad, voy a la hojita anterior, en la cuenta de probabilidad aparecía la autofunción correspondiente. Entonces, las autofunciones correspondientes son estas que están acá. Estas son autofunciones, bueno, de L cuadrado, de la energía, ¿no? Y también de LZ. Entonces ahora supongamos que yo quiera calcular, bueno, de L cuadrado, ¿no? Primero vemos que las funciones anteriores son autofunciones de L cuadrado. Porque si yo aplico L cuadrado a esto, me daba, bueno, h barra cuadrado, y acá me daba L por L más 1, ¿no? Me daba el L por L más 1. Entonces acá el L vale 1, este sería el L por L más 1. Entonces todas estas funciones que tienen L igual 1 me dan el mismo autovalor para L cuadrado, que es 2h barra cuadrado. Entonces, todas estas funciones son autofunciones de L cuadrado con autovalor 2h barra cuadrado. Obviamente, la otra autofunción, la que está acá, esta, no tiene el mismo autovalor, ¿no? Para L cuadrado. Vamos a copiarla. Y la vamos ahora a pegar acá. ¿Qué pasa si uno, bueno, agarra y aplica L cuadrado a la otra autofunción? Bueno, recuerden que lo que está acá es L, o sea, acá iría un 0. L por L más 1, o sea, iría esto acá. Y esto no me quedaría 2h barra cuadrado, ¿no? Bueno, acá, antes de poner acá tendría que poner un 0. Y obviamente cuando haga esta cuenta no me queda esto. O sea, esta autofunción no es autofunción de L cuadrado con este autovalor. ¿Está bien? Entonces este autovalor, 2h barra cuadrado, tiene asociadas solo estas tres autofunciones. Entonces, ¿cómo calculo yo la probabilidad o cómo calculaba la probabilidad de que cuando mida aparezca 2h barra cuadrado? Cuando mida el módulo cuadrado del momento angular, cuando aparezca este número. Bueno, lo calculo así.
sumando, por ejemplo está acá eso, vamos a poner esto en grande. Bueno, acá dije lo que ya dije antes, ¿no? Que el E cuadrado tiene asociado estos, el E sub 2 de energía tiene asociado estos valores, pero yo no quiero medir nada de la energía, simplemente estoy hablando del operador L cuadrado. Acá esto quedó en la diapositiva. Entonces, la probabilidad de que al medir L cuadrado me aparezca 2H barra cuadrado va a ser una suma sobre las autofunciones, estas, ¿no? 2, 1, menos 1, 2, 1, 0 y 2, 1, 1. No va a estar la de L igual 0 acá, porque vimos que no tenía asociado el autovalor 2H barra cuadrado. Entonces acá, bueno, tendría que poner psi sub 2, 1 menos 1 acá, ¿no? Conjugado por psi es el estado del sistema, más, ¿no? Psi sub 2, 1, 0, acá, ¿no? ¿Está bien? Más psi sub 2, 1, 1, o sea, J corre de menos 1 a 1. Bueno, uno hace toda esta suma al cuadrado y eso sería la probabilidad de medir 2H barra cuadrado. Eso es lo que dice el postulado. ¿Está bien? Entonces, cuando es degenerado, es una suma sobre las autofunciones asociadas, hay más de una, a ese autovalor degenerado. El autovalor se llama degenerado porque tiene más de una autofunción asociada. Y uno tiene que sumar sobre todas esas autofunciones. Bueno. Entonces, en general, acá vuelvo a decirlo más generalmente, no con un caso particular, yo tengo un autovalor que está asociado a varios autofunciones o autoestados que son estos, o autofunciones, ¿no? Entonces, la probabilidad de encontrar ese valor, bueno, es sumar sobre los autoestados. Esta notación de Dirac significaba integrar el producto de las autofunciones conjugadas multiplicada por el estado. Bueno, eso es lo que decía el postulado. El cuarto postulado es uno de los más conflictivos, que genera problemas justamente en la mecánica cuántica, y se denomina postulado de colapso. Y dice lo siguiente, y ya con esto vamos casi terminando, dice lo siguiente: la función de onda, por ejemplo, arranca en un determinado momento, pensemos que arranca en t igual a t0, si yo no mido nada, esa función de onda evoluciona en forma determinista. Ahora vamos a ver qué significa evolucionar en forma determinista, y adopta una determinada forma. Si yo en este momento, en este instante, que lo llamé instante antes de medir, o inmediatamente antes de medir, el tiempo inmediatamente antes de medir, hasta ahí, en un tiempo inmediatamente antes de medir, si yo hasta ahí no mido, la función de onda evoluciona en forma determinista regida por la ecuación de Schrödinger. Una vez que yo mido, bueno, para fijar una idea, puedo decir estoy midiendo L cuadrado y encuentro el valor 3 de L cuadrado. Acá
en este momento mido L cuadrado y encuentro el valor 3. Bueno, a partir de este momento, la función que venía evolucionando en forma determinista colapsa y se transforma en una autofunción de L cuadrado con autovalor 3. O sea que cuando uno mide, esa evolución determinista de la función de onda desaparece. Y la función de onda durante este momento queda como fija en la autofunción del operador que yo estoy midiendo. Y bueno, si dejo de medir, a partir de ahí evoluciona en forma determinista la autofunción que había quedado fijada. En nuestro caso había quedado fijada la autofunción de L cuadrado de autovalor 3. O sea, a partir de ahí, esa autofunción evoluciona en forma determinista con la ecuación de Schrödinger. O sea, el acto de medir colapsa y le quita determinismo a la mecánica cuántica. Colapsa la función de onda y le quita determinismo. Bueno, o sea que uno podría decir que la mecánica cuántica es determinista en el sentido de que me dice cómo va a evolucionar la función de onda, salvo si uno mide. Cuando uno mide se termina ese determinismo y la función de onda que venía evolucionando hacia cualquier cosa, de repente se transforma en la función de onda del operador que yo estoy midiendo, asociada al autovalor que yo medí. ¿Está bien? Bueno, justamente esto, no sé si vamos a llegar a hablar de esto, pero esto justamente genera problemas. ¿Cómo les podría decir? Genera problemas a la hora de interpretar la mecánica cuántica. Bien. Y el quinto postulado es que la función de onda evoluciona según la ecuación de Schrödinger, o sea, evoluciona regida por esta ecuación diferencial. Y que la evolución es determinista siempre y cuando no se mida, como dije antes. ¿Qué significa que sea determinista? Fíjense una cosa, yo si miro esto, de psi a dt lo puedo pensar así, ¿no? Con delta t muy pequeño, esto es la derivada parcial de psi a dt. Entonces yo podría pensar que, bueno, puedo despejar esta parte si en t0 más delta t y pasar todo para el otro lado. Todo lo otro me queda evaluado en t sub 0 y llego a esta ecuación. Trivialmente, ¿no? Paso de este delta t multiplicando y después paso esto sumando para el otro lado y llego a esto. Y esto es la definición de determinismo, porque determinismo significa que vos me das una forma, una fórmula, una expresión que me permite conocer cuánto vale la función de onda un instante después de t0, o sea, en t0 más delta t, si yo conozco cuánto vale en t0, porque fíjense que todo esto está evaluado en t0. O sea, el conocimiento de algo en t0 me permite el conocimiento de algo un instante posterior, y eso es determinismo. Eso es la definición misma de lo que significa determinismo, ¿no? Yo puedo determinar cómo va a ser psi en el futuro
conociendo psi en el pasado, porque T0 es el pasado y T0 más delta T es el futuro. Y así, teniendo cómo es psi en T0 más delta T, yo podría conocer cómo es psi en T0 más 2 delta T, qué sé yo, un instante posterior. Porque vuelvo a repetir, lo que me dice esta expresión es que si conoces psi en el pasado, podés conocer cuánto habrá en el futuro. Qué mejor definición de determinismo que esa, ¿no? Entonces, por eso decía que mientras uno no mida, la función de onda evoluciona en forma determinista. O sea, mientras uno no mida, la mecánica cuántica es tan determinista como la mecánica clásica. En el sentido de que me permite, dadas las condiciones iniciales, o sea, estas cosas, ¿no?, conocer cómo va a ser la psi un instante posterior. Y vuelvo a repetir, si yo conozco la psi en todo momento, conozco todo lo que tenga que conocer del sistema. Ya lo dije en el primer postulado. Bueno, ese es el determinismo que aparece en la mecánica cuántica. Claro, uno en la mecánica cuántica solo puede predecir probabilidades, pero eso no significa que la cosa no sea determinista. O sea, la evolución de la ecuación de onda, que es de la función de onda, que es como así la función madre, donde está todo el conocimiento que yo puedo tener cerca del sistema, eso evoluciona en forma determinista, siempre y cuando yo no mida. Siempre y cuando yo no mida. O sea que hay en mecánica cuántica este problema de dos evoluciones. Si no medís, es determinista, y cuando medís, la evolución es totalmente aleatoria. Vos no sabés qué valor vas a medir, no podés conocer qué valor va a aparecer de L cuadrado, porque solo podés conocer qué probabilidad tenés de medir tal o cual valor. Así como no podés conocer el valor del L cuadrado, no sabés antes de medir qué autofunción del L cuadrado va a aparecer. Pero cuando mediste apareció alguna de las posibles, que tiene que ver con el valor del L cuadrado como mediste. Si mediste el L cuadrado igual a 3, apareció la autofunción asociada con ese autovalor. Y esto, la psi que venía un instante antes, bueno, desaparece y se transforma en esa autofunción. En ese sentido es lo no determinista. Bueno, entonces dejamos acá este repaso. No vamos a ver en detalle cada una de estas cosas porque eso nos llevaría toda una materia entera. Vamos a ver algunos de los problemas que aparecen en la mecánica cuántica. O alguno. Creo que vamos a ver solamente dos de los problemas que aparecen. En lo que sería lo que podríamos definir como el corpus interpretativo. No el corpus formal, no las cuentas. O sea, la ecuación de Schrödinger anda bien, permite predecir, etcétera, etcétera. Ya lo dijimos. Bueno, entonces, por ahora, dejamos acá. Detenemos la grabación.